relacionado con la situación de Veracruz. Es muy grave lo que se está ventilando por las autoridades del gobierno estatal, por quienes han sido funcionarios del sector salud, y es realmente una película de horror. No sabemos incluso la trascendencia que puede tener lo que hoy se muestra desde el gobierno de Fidel Herrera y por supuesto también el de Duarte, que lleva una situación al estado de Veracruz bastante complicada y realmente estamos muy preocupados por el alcance que puede tener lo que hoy se está dando a la luz pública. El conocer que a niños y niñas con cáncer fueron tratados con medicamentos apócrifos que la propia compañía de farmacéutica internacional de este medicamento reconoció en su momento que esos medicamentos que usaban su marca eran medicamentos apócrifos, medicamentos piratas, y no pasó absolutamente nada desde el gobierno de Fidel Herrera y posteriormente con el gobierno de Duarte. A esto se une también el señalamiento respecto de que lo mismo aconteció con enfermos de SIDA o quienes recurrían a el sector salud a hacerse la prueba del SIDA. Se señala de manera contundente que alrededor de 70,000 pruebas para detectar el VIH fueron prácticamente reconocidas como pruebas apócrifas y que en ese momento no se utilizaron. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿cuántas sí se utilizaron? ¿Cuántos medicamentos apócrifos a niñas y niños con cáncer se siguieron utilizando? Puesto que debemos entender que cuando hay corrupción y no se castiga esta corrupción, lo que tenemos enfrente es la impunidad. Hay que además reconocer que el asunto no es pequeño, no es solamente lo que ha salido a la luz pública respecto a las niñas y los niños que en vez de darles tratamientos para el cáncer, lo que se les dio es una especie de agua destilada y que muchos de ellos prácticamente murieron durante el tratamiento. Hay otra situación importante de la OCDE que hace un análisis de los sistemas de salud en el país. En el caso de 2016, si vemos este estudio sobre los sistemas de salud en México, llama la atención el caso de Veracruz. En primer lugar, lo que menciona este estudio al sistema de salud mexicana es que, por ejemplo, en el trimestre del 2013 al 2014, en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, con sede en Veracruz, registró 32 decesos de niñas y niños. De acuerdo con los cubos de defunciones del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría Estatal Federal. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, las cifras son todavía más alarmantes, pues de cáncer cervicouterino y de mama fallecieron 1,719 mujeres en Veracruz en ese periodo que hemos señalado. También otra información es que el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cervicouterino, mientras 107 fallecieron por cáncer de mama. También detalla otro tipo de cánceres, por ejemplo en el colon, el recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros. Menciona que las cifras son realmente escalofriantes, precisamente las de Veracruz, donde 1 de cada 10 muertes por cáncer en el país acontecen precisamente en Veracruz. De esa magnitud es el problema.
Hoy nos amanecimos estos días con esta información por parte de un exfuncionario de la Secretaría de Salud a nivel local, cómo detecta estos medicamentos apócrifos y por supuesto cómo señala a algunos funcionarios coludidos en este tipo de situaciones de corrupción y que solo evidencian que la avaricia no tiene límites. En ese sentido, de manera clara y precisa, lo que yo vengo aquí a decirles, no solamente como legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sino sobre todo como defensora de los derechos de la niñez, que tengo más de 40 años luchando por los derechos de niñas y niños, que he demostrado durante todas las distintas etapas en que he asumido un cargo en el Congreso de la Unión. Por supuesto, he sido una luchadora por los derechos de la niñez, de tal manera que es realmente frustrante que toda la legislación que hemos construido desde el Congreso de la Unión para proteger los derechos de las niñas y de los niños, para garantizar el derecho a la salud, simplemente haya funcionarios que no los atienden, que actúan con una gran corrupción. Me permito decir enfáticamente que la corrupción, a propósito del tema que hoy estamos tratando, es el peor cáncer que existe en nuestro país. Y sobre todo, a partir de la metástasis, esa sería la categoría y el estadio en el que se encuentra el cáncer de la corrupción en nuestro país, la metástasis que está haciendo hacia quienes se dedican a la política, a quienes están ocupando espacios de decisión y de poder, como es el caso de estos dos exgobernadores en el caso de Veracruz. Y por supuesto, gente como esta, claro que afecta a la imagen de quienes están en la política, claro que está detrás una actitud totalmente comprensible de la sociedad que señala a la política como lo peor que le pueda pasar a la sociedad. De tal manera que hoy estamos señalando de manera contundente a través de estos medios de comunicación, que es necesario, exigimos a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya no apoyen, cambien al actual embajador en Barcelona y que fue el exgobernador Fidel Herrera. Y por supuesto hacemos un llamado a las autoridades para que lo traiga al país y dé cuentas de toda esta situación. Y también hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que encuentre y lleve ante la justicia al exgobernador Duarte. No podemos entender que frente a este tipo de situaciones que cada vez se ventilan más, de distintos hechos de corrupción y de impunidad por parte de estos ex servidores públicos, no hagamos absolutamente nada. También hacemos un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que este caso lo convierta en el gran caso ejemplar de la lucha anticorrupción. Hoy tenemos un problema gravísimo de corrupción, necesitamos también atender los casos de impunidad. Si seguimos manteniendo la corrupción, lo único que provocamos es que haya más y más y más impunidad. De tal manera que apoyamos de manera irrestricta a quienes hoy están exigiendo justicia, a quienes hoy se atreven a señalar, a ventilar de manera pública esos hechos bochornosos. Y además alentamos a que otros exfuncionarios también lo hagan. De tal manera que hoy con plena confianza de que podrán ser escuchados, no podrán ser perseguidos, puedan dar a conocer todas las triquiñuelas que afectaron a niñas y niños desde el sector salud y a otras personas también. Estoy atenta a sus preguntas.